que refleja su propia personalidad. O su alter ego. Entonces en ajedrez un elemento muy importante es la creatividad, la intuición. Bueno, Michael, empezamos, ¿eh? Venga, E4. E5. Caballo F3. Caballo C6. Alfil B5. A6. Alfil A4. Caballo F6. Miguel Illescas, a quien vemos aquí jugar una partida a ciegas, es gran maestro internacional de ajedrez y campeón de España. Fue asesor del equipo técnico del ordenador Deep Blue. Es también informático, director de la Escuela de Ajedrez EDAMI y entrenador de Vladimir Kramnik, campeón mundial por la Asociación de Ajedrecistas. D6. C3. Tú has sido campeón del mundo, ¿no? No, campeón de España. Campeón de España. Varias veces, sí. A nivel mundial soy entrenador del campeón mundial. Entrenador del campeón del mundo, ¿no? Y durante mucho tiempo se pensó que... pero además eres informático. Sí, bueno, estuve trabajando en informática hasta que tuve que dejarlo por el ajedrez. Claro. Tenía demasiados viajes y no podía atender a mis clientes. Y ahora enseñas a la gente a jugar en la escuela esta. Sí, bueno, llevamos ya años utilizando. Es que el ajedrez tiene muchas vertientes y una de las más importantes y hasta hace poco más inexploradas es la vertiente pedagógica. El utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica es algo nuevo, pero que ya desde hace años está incluso recomendado por la UNESCO. En España el Senado español aprobó, sí, luego no se... Pero no se ha hecho gran cosa. No se ratificó en Consejo de Ministros, pues una de esas cosas burocráticas que pasan. Pero sí está claro, y el ajedrez tiene una triple vertiente. La formación intelectual, desarrollo de la inteligencia, mejorar la capacidad de la memoria, etcétera, etcétera. Pero también tiene la formación en carácter y la formación en valores. Y voy a poner un ejemplo muy breve, la formación en carácter. Tomar una decisión. Tú juegas aquí, Eduardo, y yo tengo que tomar una decisión. Y tengo un reloj, tengo un tiempo limitado. La toma de decisiones es algo muy corriente en cualquier trabajo en la vida. Y en ajedrez a veces no hay una jugada buena, todas son malas, hay que elegir el menor de los males. Es solamente un ejemplo de lo útil que puede resultar este entrenamiento, sobre todo para una persona, para un joven. Y luego la formación en valores, bueno, por ejemplo, nosotros con los chicos, una de las cosas, lo primero que tienes que hacer es enseñarles las reglas y aprenden a respetar unas reglas de juego. El ajedrez no es divertido si yo no respeto las reglas y me como la dama así con la torre que me da la gana. Si no hay reglas, no hay juego. Oye, hay una ventaja del ajedrez que también se menciona a raíz de los experimentos que se han hecho con niños, ¿no? Que habla de la confianza que genera en sí mismo. Y eso no lo veo yo muy bien. Porque si estoy expuesto a perder, es un ejercicio que ayuda a dar solidez y confianza a los jóvenes, a los niños. Bueno, yo creo que el hecho de ser capaz de asumir los propios éxitos y los propios fracasos es algo que en cierto modo nos curte y nos enseña. En fútbol siempre que si el penalti, que si el árbitro, que si la suerte, que si el equipo, que si... En cambio en ajedrez no hay excusas, lo que tienes es lo que te mereces y esa es una enseñanza, creo yo, muy, muy positiva. A medida que el alumno, el jugador, empieza a entender eso, que en la vida los actos tienen consecuencias, etcétera, y empieza a ser capaz de dominar los impulsos y a ser capaz de concentrarse, de tener una disciplina, eso quieras que no, pues otorga una confianza luego a la hora de afrontar cualquier tipo de problema, porque tienes un entrenamiento. Te voy a recordar la larguísima lista de supuestas virtudes que da el ejercicio del ajedrez, ¿no? Y tú ya me has mencionado algunas. Una de ellas es el poder de concentración. O sea, y realmente cuando tratas con niños y con jóvenes, te das cuenta que muchas veces si algo les pierde es la falta de concentración, ¿no? Es el peor error en ajedrez. Y en el ajedrez es el peor error, ¿no? Bueno, en el ajedrez y en muchas cosas en la vida, llevando un coche, conduciendo, por ejemplo, pero en ajedrez tú haces una partida extraordinaria durante 40 jugadas, un fallo de concentración, un solo error grave y pierdes la partida. O sea, no se suman los méritos, decir, no es que he hecho 9 jugadas buenas y una sola mala, no, quien comete el último error pierde. A Kasparov le pasó algo así con Deep Blue, ¿no? Tuvo un error. Sí, ¿no? Sí, tuvo un... Sí, efectivamente, la última partida
Tuvo... Esto. Pero en aquel caso yo no sé si era un error de concentración o fue algo mucho más conectado con la psicología. La preparación del ajedrecista tiene tres partes, la física, la técnica y la psicológica, y yo creo que Kasparov falló en la preparación psicológica. Y el error que él cometió, más que un error, fue una estrategia errónea, una estrategia general errónea. Yo lo vi en el ascensor cuando él bajaba a jugar la última partida y pude ver en su cara la derrota. O sea, él antes de la partida había perdido la partida ya. Esto es un deporte mental. Si tú crees que el rival es mejor y que te va a ganar, es muy probable que lo haga. Enroque corto. H3. Caballo A5. Alfil C2. El ajedrez es una actividad apasionante que atrae a todo tipo de personas. Es un juego siempre distinto, original. No hay lugar para la rutina. Las combinaciones matemáticas son casi infinitas. Así, tras una jugada de blancas y negras, se dan 400 posiciones posibles de piezas. Tras 2 jugadas, hay ya más de 72.000 posiciones distintas. Tras 3 jugadas, pueden alcanzarse más de 9 millones de posiciones. El ajedrez es también un arte, porque el desarrollo del juego alcanza a menudo una gran belleza. Y es una ciencia, ya que requiere una mente analítica y calculadora. Es también un ejercicio mental que entrena al cerebro potenciando al máximo todas sus capacidades y evitando su degeneración. El ajedrez es deporte, son 2 cerebros enfrentados. Para jugar bien hacen falta conocimientos teóricos, un análisis profundo de la situación, criterio para elegir la mejor jugada e intuición. Muy bien, pues vamos a ver una famosa victoria de Bobby Fischer con piezas negras contra Donald Byrne. Bobby Fischer tenía 13 años. Recordamos que Bobby Fischer ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, campeón norteamericano. Él conduciendo las piezas negras. La partida empezó con caballo F3, caballo F6, C4, G6, planteando defensas tipo India de rey, de las que Fischer era tan aficionado. Torre D1. La posición del blanco es algo mejor, probablemente algo más agradable, pero Fischer tenía un juego muy agresivo en esta época y no le importaba arriesgar. En este caso ha dejado todo el centro a las blancas. Esta jugada de las blancas es un poco arriesgada, dama C5, G4. Y aquí ya el blanco se equivoca y mueve nuevamente este alfil. Era prioritario quizá buscar el enroque, conseguir una posición sólida para el rey. Y este pequeño error Fischer lo va a castigar de forma muy brillante, empezando por una combinación caballo A4. Pero ahora Fischer inició una maniobra de cambios y captura del centro enemigo. Implica un sacrificio, alfil por E7, pero Fischer ya había calculado que tenía una excelente compensación, un fuerte ataque. Todo estriba en que el rey blanco está muy mal situado en el centro del tablero. Optó por atacar la dama y aquí Fischer inició una de las combinaciones más famosas de la historia. La jugada primero empezó con un jaque, el rey se tuvo que desplazar y ahora Fischer, con la dama atacada, con el caballo atacado, optó por una jugada totalmente sorprendente, alfil E6. Una jugada de las mejores que se han visto. Es una combinación muy compleja. El blanco está prácticamente obligado a aceptar el sacrificio. Capturó la dama y ahora Fischer toma el alfil con jaque, ataca al rey blanco. En este momento todas las piezas de Fischer trabajan contra este rey. Es interesante observar la armonía del juego de Fischer. Optó la dama por capturar un peón y seguir atacando. Y ahora Fischer ya hizo caja, como se dice en estos casos, capturando la alta torre y deja a las blancas prácticamente sin esperanzas. El resto de la partida pues ya fue un paseo militar para Fischer. Y ahora ya inicia muy pronto la fase del remate, cuando entra en juego el otro alfil y en combinación de alfiles y caballos provoca el mate forzado.